La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Señor, por habernos elegido para llevar un plan, Señor, llevar a cabo una tarea. Muchas gracias por tu grande amor. Te rogamos, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos, Señor, llevar a cabo la misión para lo que nos has enviado. Que la luz de tu palabra nos ilumine, que nuestros sentidos se abran para comprender tu perfecta voluntad y tu poderoso espíritu llene nuestro corazón. Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu palabra ilumine lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, mi amado Señor, por tu amor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este ministerio. Y cuando habla de este ministerio, habla justamente del ministerio del Espíritu, que justamente tiene que ver, como es el ministerio del Espíritu, con el glorioso Evangelio. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo Pablo habla de este evangelio, de este ministerio que ha recibido, y él lo ve como algo muy glorioso. Dijimos, hermano, glorioso a causa de lo que produce en el corazón donde cae, porque cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, produce fruto de 100 por 1. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, entonces se producen cambios, transformaciones. El hombre que ha creído, hermano, obedece al llamado del Señor, entra en la presencia de Dios bautizándose, recibiendo a Cristo y comienza un caminar con Dios en un glorioso evangelio que lo lleva al hombre, lo transporta y hace que esté sentado con Cristo en regiones celestes. Por eso Pablo, él hablaba y él decía un glorioso evangelio. Por eso acá nosotros hemos leído, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, ¿por qué Pablo dice no desmayamos? Porque era tal el entendimiento de la grandeza del evangelio que había recibido, que no había cosa que lo podía hacer volver atrás, ni la muerte, ni la vida, ni peligro entre falsos hermanos, ni peligro, hermano, entre ladrones, ni peligro cualquiera que venga en contra de su propia vida. Nada ni nadie lo iba a hacer volver atrás a causa del conocimiento de lo que había recibido, un glorioso evangelio. Por eso dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos. Entonces hablamos del glorioso evangelio, el cual Dios, hermano, dio a Cristo la gloriosa palabra de esta vida y que luego nos ha dado a nosotros. Un evangelio que transforma, que cambia, que produce gloria. Por eso
nosotros vimos en una oportunidad en los evangelios cómo es que está escrito y dice así: y vimos su gloria. Y dijimos, ¿cuál era la gloria que vieron? No era un resplandor, una luz, ni nada por el estilo, sino una vida gloriosa, una forma de vivir maravillosa, según Dios, en perfección. Entonces dice, y vimos su gloria. Ahora Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Quiere decir que las mismas palabras que él había recibido del Padre es lo que, hermano, Jesús le dio a los discípulos. Y no solo le dio a los discípulos esa palabra, sino que le mandó y le dijo, hermano, que le enseñen a los que crean las palabras que él les había hablado. Es decir, el glorioso evangelio. Un evangelio, hermano, que transforma, un evangelio que cambia. Una gloria que nosotros hemos leído, Israel la cambió. Cambió la gloria, las palabras gloriosas que había recibido, las enseñanzas gloriosas que había recibido, para ir en pos de sus propios pensamientos. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que dijo el Señor, dos males ha hecho Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, dejaron la palabra de Dios para ir en pos de sus propios pensamientos. La palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios, el glorioso evangelio de Dios, en el cual, hermano, está compuesta por doctrina, por enseñanza, está compuesta, hermano, por la forma en que un hombre debe de vivir en esta tierra, la manera como el hombre debe de agradar a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios y amando a su prójimo. Entonces nosotros hemos leído cómo es este evangelio, este ministerio que ha recibido glorioso. Leemos de vuelta. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, nosotros leemos este pasaje y vemos acá algo muy valioso, hermanos, para nosotros, muy importante para nosotros, cuando el apóstol Pablo, él habla y dice, hermano, que no andaba con astucia, no tenía nada escondido, no había nada malo detrás de las palabras que él hablaba, sino que justamente el ministerio que había recibido, la gracia de Dios que había recibido, lo llevaba justamente, hermano, a no andar con astucia, a no adulterar la palabra de Dios, sino que dice por la manifestación de la verdad. Entonces, una cosa es la predicación de la verdad. Y otra cosa es la manifestación de la verdad. Alguien puede predicar muy lindo, hablar muy lindo del Señor, muy bueno, muy poderoso, lo que dice, lo que habla. Pero ¿qué de la manifestación de lo que dice y de lo que habla? Por eso dice, hermano, el apóstol Pablo, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, que los hombres iban a ver y no iban a tener nada que recriminar de su vida, porque no había nada oculto ni nada vergonzoso con que podían llegar a apuntar con su dedo. Por eso habla de la manifestación. Porque no es suficiente solo el conocimiento de la verdad. ¿De qué sirve que nosotros digamos que conocemos la verdad, que sabemos la verdad, que tenemos la verdad, pero no la manifestamos? No manifestamos la verdad que nosotros decimos que tenemos, las doctrinas que nosotros, hermanos, decimos que tenemos, que son gloriosas, que son maravillosas, que llevan al hombre que ha creído a manifestar la gloria de Dios en su vida, que la misma gloria que se dio en Cristo se va a ver en el hombre que ha creído. ¿Cómo se verá esa gloria si solamente ha adquirido el conocimiento y no tiene la experiencia?
Sabe lo malo que no hay que hacer y lo hace. Entonces, ¿cómo va a poder manifestar, hermano, la gloria del evangelio que se ha recibido? Porque la gloria de este evangelio no se manifiesta por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Por lo que hacemos. Por eso acá dice así, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Y es ahí a donde el Señor ahora a nosotros nos está llevando. Nos está llevando justamente a la manifestación de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído. A la manifestación, hermano, de la forma de doctrina donde nosotros hemos sido entregados. A la manifestación, hermano, de la enseñanza con que Dios nos viene iluminando, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios nos va llevando, hermano, por una senda diferente del mundo? Una senda, hermano, que es trazada primeramente por Cristo, luego caminando en sus pisadas los apóstoles, y que espera que nosotros también sigamos sus pisadas. Entonces nosotros miramos la manifestación de la verdad. Entonces esto habla, hermano, no del conocimiento, porque el conocimiento es necesario. ¿Cómo vamos a manifestar una verdad que no conocemos? ¿Qué es lo que viene primero? Primero viene la predicación, viene primero el conocimiento, y luego del conocimiento viene la comprobación. El comprobar que la palabra que nosotros recibimos es agradable, es perfecta, que produce. Entonces esa comprobación viene luego del conocimiento. Pero ¿qué ocurre si nosotros solo tenemos conocimiento nada más? Seguimos siendo la misma persona, hermano, de siempre. Nos enojamos por cualquier cosa, pateamos las cosas, empujamos, golpeamos, pegamos, gritamos, hermano, rompemos y decimos que tenemos la verdad. Es verdad, tiene el conocimiento de la verdad, pero ¿qué de la manifestación? Porque este evangelio nos lleva a nosotros a manifestar una vida espiritual, no una vida terrenal. La vida carnal golpea, grita, patea, se enoja, dice palabrota y un montón de otra cosa más. La vida terrenal. Ahora, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento y expresar tanta humanidad? Si nosotros hemos sido llamados a manifestar la vida de Cristo. Nuestro evangelio es un evangelio, hermano, un ministerio que nos fue dado del Espíritu. No solamente para que, hermano, vivamos por el Espíritu, sino para que andemos en el Espíritu. Y el hecho de andar en el Espíritu forma en la conciencia de los hombres quiénes somos nosotros. Entonces Pablo, cuando habla de ello, él dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y luego dice, y por administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres. Entonces, eso habla de lo que piensan los hombres de nosotros. De lo que piensan. ¿Qué piensan los hombres de nosotros conforme, hermano, a la vida que nosotros llevamos? ¿Qué es lo que le dicta la conciencia de ellos mirándonos a nosotros? Porque puede venir alguien predicando, hablando de Cristo y dice, hermano, el hombre humano, mira, ayer estaba en la zanja, y hoy viene a hablarme de Jesucristo. ¿Cómo que lo tiene el hombre? Como un mentiroso, como un engañador, está diciendo una cosa y está viviendo otra. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de la manifestación de la verdad, de lo que nosotros recibimos y decimos que entendemos, que conocemos. Entonces ya se tiene que terminar de una vez y para siempre con las obras de la carne, de una vez y para siempre con las manifestaciones terrenales, humanas, que van en contra del Espíritu de Dios. Porque esa manifestación no es la manifestación de la verdad, es la manifestación de la carne, no de la verdad. Entonces el apóstol Pablo habla, hermano, de una manifestación. Nosotros miramos y decimos de nosotros, ¿para qué nosotros estamos en la iglesia? ¿Para qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados justamente para manifestar la verdad. Tiene
que venir primero el conocimiento, sí que tiene que venir, pero luego tiene que venir la manifestación. El conocimiento sin la manifestación es vano, no sirve. Es mejor que no tenga conocimiento, hermano, que teniendo conocimiento siga el mismo curso de su vida humana. Es mejor que no tenga, pero ahora ¿qué va a hacer? Ya lo alcanzó, ya lo tiene. Dios iluminó los ojos de su entendimiento. ¿Y ahora qué va a hacer con el conocimiento, hermano, que ha recibido? ¿Va a ser como tanto que entró por un oído y salió por otro? ¿O va a ser como otro tanto que oyeron lo que el Espíritu dijo a la iglesia y obedecieron? Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. El apóstol Pablo habla y él dice: ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios a causa de las obras que nosotros hacemos. No tenemos nada oculto, no hacemos nada en oculto, en secreto, porque todo lo que se hace oculto y en secreto es malo, si no se haría públicamente. Entonces, se hace en secreto, se hace en oculto, hermano, porque es malo, no es lo correcto. Entonces dice, renunciando. ¿A qué renunciamos? A lo oculto, a lo que es vergonzoso, que no tendría que ser en un hombre que ha creído en Dios esa clase de manifestación, sino que ha sido llamado para la manifestación de la verdad. Por eso dice así, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces nosotros miramos, hemos sido llamados para la manifestación de la verdad. Es verdad que va a haber algunos problemas, sí que vamos a tener problemas, pero problemas que deben de solucionarse mediante la palabra de Dios. Van a surgir problemas, sucesos, pelea, ría de algo, pero mediante la palabra de Dios hay que solucionar. No podemos nosotros pasarnos toda la vida con el mismo problema. No, ese problema que está ahí, que está latente, tiene que ser solucionado. Son problemas a causa de la falta de la madurez, pero allá vamos nosotros, rumbo a la madurez espiritual, cuando lleguemos al conocimiento pleno, hermano, donde ya nada lo podrá vencer. Por ahora hay cosas que lo vencen, pero un día usted podrá poner sus pies sobre el cuello de aquello que lo vence y glorificar el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, él habla justamente de este maravilloso evangelio que nos fue conferido mediante la fe que nos fue dada para que nosotros lo recibamos, una fe que está ligada con la obediencia. Por eso este evangelio no es un evangelio de crea nomás, no, este es un evangelio, hermano, que está ligado con la obediencia a causa del trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que ir a rescatar a las almas perdidas, a los hombres y a las mujeres que están alejados de Dios y comunicarle vida. Y un muerto no puede comunicarle vida, un carnal no puede comunicarle vida, alguien que anda como hombre no puede comunicarle vida. Por eso la necesidad de nosotros que vivimos por el Espíritu también andemos. Porque ¿de qué valdría que vivamos por el Espíritu? Porque hemos nacido por la palabra de Dios, hemos sido engendrados por la palabra, nacidos por el Espíritu, y que nosotros andemos según la carne, como dice la Escritura, caminando, hermano, con cosas ocultas y cosas vergonzosas, a las cuales ya deberíamos haber renunciado, haberla abandonado, haberla dejado a causa del glorioso evangelio que nosotros hemos recibido. Este evangelio glorioso a nosotros nos traslada a otro lugar espiritual para que recibamos cosas más elevadas todavía. Pero necesitamos renunciar, necesitamos dejar, necesitamos abandonar, necesitamos obedecer al Señor, obedecer a Dios. ¿Y mediante qué? Mediante la manifestación en nuestra vida de la verdad que nosotros hemos recibido. Hemos recibido la verdad de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada. La luz de Dios ha venido sobre nuestro corazón.
nos fue dada la fe para que creamos y luego la enseñanza para que luego nosotros manifestemos, mostremos al mundo que hay una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús, que se puede vivir otra vida. Hermanos, mostremos al mundo que el matrimonio puede ser un matrimonio correcto, perfecto en el Señor. Hermanos, cuando caminando en la voluntad de Dios descubrimos lo que es la felicidad del matrimonio, cuando aprende el marido a amar a su mujer, a respetarla, cuando aprende la mujer a amar a su marido, a respetarlo, a ayudarlo y mutuamente se ayudan saliendo adelante de la mano del Señor. Por eso en el matrimonio tiene que estar el Señor de por medio, la palabra de Dios. ¿Cómo es la forma de llevar el matrimonio? La palabra de Dios tiene las instrucciones precisas. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, sí, nunca la abandonó, nunca la empujó, nunca, hermano, le amenazó, nunca, sino que con amor la fue llevando, hizo todo lo posible para que ella llegue. Dio su vida y ahora está sentado esperándola que llegue. Usted la mira en la actualidad y parece que todavía no llegó, y es verdad, pero sabe, él cree y sabe que va a llegar y la espera. No le manda rayos del cielo y una amenaza, vas a ver lo que te va a pasar. No, la ama y en su amor la conquista y la lleva al cielo con él. En su amor. Por eso la forma de vencer las cosas es con amor. No es, hermano, con violencia ni con amenaza, sino justamente, hermano, es con amor por la manifestación de la verdad. La verdad a nosotros nos fue dada, nos fue revelada. Dios nos reveló la verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con ella? La luz de la palabra ha venido en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con la luz de la palabra de Dios? Vamos a hacer como hizo Israel. Hermano, dejáronme a mí, dijo el Señor. Me dejaron, se apartaron de mi corrección, de mi dirección. No quisieron oír mis palabras. Rechazaron las palabras que yo envié para tomarse de sus propios pensamientos y tomar sus propios designios. Dejáronme a mí, dijo el Señor, fuentes de agua viva para crear para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿A dónde le llevó esa actitud? A la ruina. ¿A dónde lleva la actitud, hermano, de no obedecer a lo que el Espíritu habla a la iglesia? A la ruina. ¿A dónde lleva un matrimonio que no obedecen a lo que Dios, hermano, manda para el matrimonio? A la ruina. Entonces, ¿a dónde van aquellos hermanos que rechazan la gloria del maravilloso evangelio, sino a la ruina? Sin embargo, el apóstol Pablo habla de la manifestación de la verdad. Porque estamos para la manifestación de la verdad. ¿Qué es verdad? Alguien dijo, tu palabra es verdad. Es decir, es la justicia de Dios. La verdad de Dios que a nosotros nos ha sido, hermano, nos ha sido entregada, nos ha sido dado el evangelio glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Una verdad que manifestada en nuestra vida va a llevar condenación para aquellos que no la obedecen. Aquellos que no obedecen a la verdad, aquellos que obedecen a la verdad serán la causa de la condenación de los que desobedecen. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7, allí habla de Noé y dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Así que por esa fe, ¿qué es lo que ocurrió? Por esa fe dice que condenó al mundo. ¿Qué es lo que condenó al mundo? La obediencia a Dios que tenía Noé. ¿Y cómo es que Noé sabía lo que Dios quería y lo que lo que a Dios le agradaba? La Biblia dice que caminó Noé con Dios. De Enoc dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero de Noé no dice que se lo llevó, sino que dice que caminó Noé con Dios y lo salvó.
Y no solo que lo salvó a él, sino que la fe y la obediencia de Noé llevó a la salvación de su familia. Por eso nosotros decimos el valor que tiene, hermano, que alguien como la abuela Loida sea obediente a lo que el Espíritu habla, a lo que el Espíritu dice, sea obediente al Señor para que sus hijos que vienen detrás aprendan, hermano, de lo suyo, la obediencia al Señor, y luego sigan ellos también sirviendo como lo hizo Eunice, de quien, tomando el ejemplo de su madre, Loida también instruyó a su hijo Timoteo para que no se aparte de la verdad. Pero para que no se aparte de ello, ella no tuvo que apartarse. Para que Timoteo permanezca en el Señor, Eunice permaneció en el Señor. Para que Eunice permanezca en el Señor, la abuela Loida tuvo que ser fiel a Dios. Fiel a Dios. Por eso no podemos pretender nosotros que los hijos sean obedientes cuando nosotros somos desobedientes. La desobediencia de los padres lleva también a la desobediencia de los hijos. Hombres fieles forman hijos fieles, siervos del Señor y siervas del Señor. Nosotros miramos a Noé. La Biblia dice que cuando Dios le advirtió, él no hizo hombrito, ni hizo carita, ni dijo, ¿qué me estás diciendo? No, cuando Dios le habló y le advirtió de lo que iba a venir, la Biblia dice que con temor obedeció a Dios. ¿Y qué hizo? Preparó el arca. Preparó el arco donde se iba, hermano, a salvar él y su familia. No solo miraba por él, miraba por su casa. Hay cosas que a veces los hermanos no se dan cuenta. La influencia que tienen las actitudes que tengan para con el Señor, con sus hijos. Porque un padre y una madre están hablando y los hijos están escuchando. Si el padre y la madre están criticando a la iglesia, criticando al pastor, criticando a los músicos, entonces van creciendo los hijos con ese pensamiento y lo que menos quieren hacer es venir a servir al Señor. Ellos no entienden que hay un perfeccionamiento, que tienen que perfeccionarse los hermanos, que tienen que seguir adelante, que tienen fallas, errores, pero que la fidelidad es lo que mira a Dios, no los errores, sino la fidelidad que tienen para con Él. Eso no lo entienden ellos, y las palabras de los padres van formando un carácter en sus hijos. Por eso hombres fieles que buscan al Señor, que hablan del Señor, que están ocupados en las cosas que son del Espíritu, van llevando a sus hijos a las cosas que son del Señor y a las cosas que son del Espíritu. Por eso dijimos, la abuela Loida llevó a Eunice, Eunice llevó a Timoteo. ¿Y qué habrá sido después? Porque ya no hay más registro. Pero de Timoteo habla que fue el primer obispo ordenado en Éfeso. ¿Qué habrá sido con sus hijos? Hasta ahí llega la historia. Pero por lo que vemos para arriba, la fe y la fidelidad al Señor produce algo en los hijos. Por eso habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cosas que no se veían, pero le creyó a Dios. ¿Cuándo había llovido? No había llovido aún sobre la tierra. ¿Dónde estaba él? En un lugar donde no había agua. ¿Y cómo se iba a poner a hacer algo que era cosa de loco? Crear, formar, armar un arca, vamos a decir, en medio del desierto. Eso es una locura. Para los hombres era una locura, pero Noé le creía a Dios. Por eso, ¿qué importa lo que piensen los hombres de nosotros cuando nosotros obedecemos a Dios? Una cosa es cuando nosotros desobedecemos a Dios, sí que tiene que importar lo que piensen los hombres de nosotros, porque nuestra injusticia puede hacer que ese hombre que lo está viendo no entre al Evangelio a causa de la injusticia. Pero ¿qué si alguien a causa de la justicia de Dios es criticado? No importa lo que digan los hombres, importa la obediencia a Dios. Entonces nosotros miramos, ¿qué hizo Noé cuando escuchó la palabra? ¿Obedeció? ¿Qué clase de fe hemos recibido nosotros? Libro de Romanos capítulo 1 y libro de Romanos capítulo 16, en el principio y en el final habla de una fe que está ligada con la obediencia. Por eso nosotros no podemos, hermanos, decir y hablar de un conocimiento que no tenga manifestación. Hemos sido llamados a tomar conocimiento y a manifestar la verdad ante los ojos de los hombres.
Por eso se ha estado hablando, hermano, para nosotros, la iglesia que el Señor, hermano, está levantando, no es una iglesia de un show de dones, hermano, donde dones y los dones y los dones, sino que está hablando y está levantando una iglesia que va a mostrar una vida, la vida del cielo, la vida del Señor, la vida que agrada a Dios, un hombre y una mujer que va a mostrar la vida que agrada a Dios, una familia que va a mostrar la vida que agrada a Dios. La Biblia dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó, obedeció. No veía nada, ni nube había. Pero él dijo, si Dios me dijo, no importa que no haya nube. La gente alrededor se le reía y él decía, no importa, aunque la gente se me ría, no importa. Dios me dijo, yo le creo a Dios. Si Él me dijo, lo voy a llevar a cabo, porque Dios no es hombre para mentir. ¿Cómo sabía él todas esas cosas? ¿Cómo es que Noé conocía cómo agradar a Dios? ¿Sabe cómo se conoce cómo agradar a Dios? Caminando con Dios. La Biblia dice, caminó Noé con Dios. Cuando usted camina con Dios, entonces puede percibir, entender cosas, hermano, que usted no las puede entender como hombre, sino que tienen que venir solo por revelación de Dios. Y la manera de recibir revelación de Dios es caminando con Él. Caminando con Dios. Por eso la Biblia dice, y caminó Noé con Dios. Por la fe, Noé dice, por la fe. Por eso, mire qué importante es que nosotros creamos a todo lo que Dios dice. Que nosotros creamos, que tomemos la palabra que Dios envía siempre a la iglesia, que le creamos a Dios para que nosotros podamos alcanzar todas las promesas y podamos alcanzar todos los beneficios que este glorioso evangelio da a los que creen en él. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No solo preparó para él, preparó para su casa. Hay un pasaje en el libro de los Hechos donde al carcelero de Filipo, Pablo le dice algo muy hermoso. Serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, no es solamente importante, hermano, que nosotros solo seamos salvos, sino que sea nuestra casa, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestros parientes. No solamente nosotros. Entonces, ¿qué es necesario? Justamente la manifestación de la verdad. Porque lo mira su pariente, su hermano, su conocido, lo que era antes y lo que es ahora, entonces dice, acá pasó algo dentro de él. Yo quiero ir a ver qué le hicieron a mi hermano que lo cambiaron y quiero ir a la iglesia a ver qué es lo que pasó ahí. Entonces, la curiosidad lo lleva a venir a ver y el hecho de venir a ver, siente el llamado de Dios y persevera hasta el fin. Dios. Entonces, ¿a causa de qué? De la manifestación de la verdad. Porque los primeros que tienen que dar testimonio del hombre que ha creído son los de su propia casa. Los de su propia casa. Su propia mujer tiene que dar testimonio de su marido que él cambió. Su propio marido tiene que dar testimonio que ella cambió. Sus propios hijos tienen que dar testimonio que ellos cambiaron. Y ellos tienen que dar testimonio que en sus hijos se produjo una transformación. Gloria a Dios. Porque ¿quién sabe lo que pasa casa adentro? La familia. Entonces, ¿quién tiene que saber, hermano? ¿Quién tiene que dar testimonio de ellos? La propia familia, la propia boca de la familia habla de aquellos que han sido convertidos y transformados por el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la manifestación de la verdad no es solo delante de los hombres que nos ven y que su conciencia, hermano, mira, sino que también la conciencia de los que están en su casa también opinen de la misma manera, y la conciencia de los que están en su casa lo tengan por un servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Por eso dice, conviene que los administradores sean hallados fieles.
Usted me dice a mí, y no, vaya, pregúntele a mi vecino a ver qué dice. Y yo digo, sí, voy a ir a preguntar, pero no a su vecino, a su esposa le voy a preguntar. Aleluya. Vaya, pregúntele a mi hermano cómo soy. No, sí, voy a preguntar, pero no a su hermano, a su esposo le voy a preguntar cómo es usted, a su esposo. No, sí, vaya, pregúntele al vecino de enfrente, ¿qué dice de mí? No voy a preguntar al vecino, a sus hijos le voy a preguntar qué dicen de usted, porque ellos van a dar testimonio de la verdad. Gloria a Dios. Si los de afuera no ven lo que pasa adentro, pero Dios ve y la familia ve lo que ocurre adentro. Por eso es que la Biblia dice así, la manifestación de la verdad. Esta manifestación de la verdad no es solo a los ojos del mundo, es también a los ojos de la familia. Nosotros miramos la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Se da cuenta? Quiere decir que tenía una preocupación por su casa, por sus hijos, por su esposa, en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice que condenó al mundo. ¿Y cómo es que condenó al mundo? Por esa fe. Noé no lo condenó, pero vino un juicio de Dios a causa, hermano, de la justicia de Noé. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Gloria a Dios. Así que tenía una manifestación en su vida de la verdad de Dios ante los hombres, ante su esposa y ante sus hijos. Aleluya. Así que no solamente, hermano, era ante los hombres, ante su grupo de familia, la transformación que Dios había hecho en su corazón. Por eso le llama pregonero de justicia, porque pregonar la justicia de Dios no solamente se pregona con la boca, muchos son los que pregonan con la boca, pero ¿cuántos son los que pregonan con su vida el evangelio del Señor Jesucristo? Con su forma de vivir, con su forma de ser, con su forma de actuar, hermano, que han renunciado a lo oculto y vergonzoso para vivir este evangelio glorioso, el glorioso evangelio. Por eso habla de Noé, pregonero de justicia. Así que Noé era un pregonero de justicia, un pregonero de justicia. Entonces, ¿qué es lo que marcó Noé para su esposa? Un camino. Y para sus hijos, un camino. Y para las esposas de sus hijos, un camino. ¿Qué camino? Si era pregonero de justicia, un camino de justicia y de cómo agradar al Señor. Así que, hermanos amados, estamos todos llamados para la manifestación de la verdad. Que no sea solo un conocimiento de la verdad, sino una manifestación para que otros, viendo, se conviertan sin palabra al glorioso evangelio que hemos visto. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Creen esto? Amén. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por concedernos el honor